Muy bien, ya también estoy grabando. Ahora sí, ¿cómo estás? A ver, Vale, vale, Alejandro buenas Medina. tardes. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. En esta ocasión, pues, cuéntanos de qué nos vas a platicar. Bueno, pues el día de hoy vamos a profundizar un poco, extender el tema que ya habíamos tratado la última ocasión, relativo, pues ya no solamente a lo que es el famoso Foro Económico Mundial, sino también lo relativo a lo que ya pues podríamos entender en términos, por ejemplo, de una agenda de programas muy específicos, ¿sí? Que pudieran enfocarse, ¿sí? En metas o en cierto tipo de cuestiones económicas, poblacionales, mmm, sociales, etcétera. Sí, aquí lo importante es entender que básicamente este tipo de instituciones están enfocadas, ¿sí? En cierto tipo de objetivos, no solamente pues persiguen fines empresariales, ¿no? Como muchos podríamos entenderlo, desde la perspectiva más puramente de, pues, economía, ¿sí? Como quizás parte de nuestra audiencia puede entenderlo, ¿no? Ujú. No solamente son indicadores, no solamente, pues, pretende enfocarse, ¿sí? En ese tipo de métricas, ¿sí? O muchas veces también, esto es muy interesante porque no solamente en ciencias sociales, sino también, por ejemplo, pues ya prevalece mucho en las ingenierías, tenemos una especie de enfoque o una nueva forma en la que, por ejemplo, procesos industriales, en la que políticas públicas, etcétera, llevan a cabo lo que son, por ejemplo, pues el seguimiento de sus resultados, el monitoreo de operaciones, etcétera. Muchas veces nosotros estamos enfocados básicamente en lo que tiene que ver con resultados. Este es un enfoque que prevalece mucho en la actualidad, es muy técnico y se somete básicamente a un conjunto de metodologías que precisamente se encargan de definir cuestiones puramente de eficiencia, de eficacia, etcétera. No quiero enfocarme mucho en esto, sino en la cuestión más concreta, sí, que se relaciona con este tipo de instituciones más grandes y que muchas veces este tipo de instituciones, sino es que siempre, tienen objetivos a muy largo plazo. No estamos hablando de 3 o 5 años, estamos hablando de al menos 10 años y que muchas veces esto incluye, pues obviamente, mismas políticas públicas dentro de países, agendas regionales o como es el caso, por ejemplo, de lo que sucede con instituciones que están fuera del marco nacional, que son puramente pues agendas a 30 o a 50 años. Ujú. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver tanto con la ONU, vamos a tratar un poco de lo que es la Agenda 2030 también, y sobre todo lo que se ha venido denominando, y empezó primero en la jerga, muy, pues podríamos llamarla suburbana, en ocasiones con tintes conspirativos, y también en muchas cuestiones que se relacionaban con las comunidades de financieros, comunidades hackers, etcétera, el llamado gran inicio, sí, el gran reset. Ujú. Entonces, pues vamos a andar un poquito en esto. No vamos y no podemos, sinceramente, ser exhaustivos o agotar el tema por una situación pues muy concreta, ¿no? Son cosas de las cuales tenemos si apenas algunos datos, evidencia en forma, por ejemplo, que nos podemos documentar a partir de literatura. No es tan claro, vamos, cómo poder ser exhaustivos o tratar de agotar un tema de este tipo, pero sí vamos a observar muchos elementos que pues ya están relacionados con términos que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Sí, De eso vamos a hablar. muy bien. Sí, ¿cómo se llama? Ahorita también, como bien mencionas, todo lo que cuando se habla pues sobre el Gran Reset o el Foro Económico Mundial, sí termina pareciendo un tanto, pues, como se dice, conspiranoico. Este, igual y puede ser también porque pues, mucha gente que habla de eso, puede ser que se informen de lugares que no son tan adecuados, pues.
y ahorita pues vamos a intentar hacer igual desde el contexto histórico que hicimos en la transmisión pasada, explicar mejor hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, Sí. vamos, que empecemos pues. Déjate, pongo esta cámara. Te escuchamos, Ever. Alejandro. Vale. Pues algo importante, vamos a plantearlo desde un punto de vista muy interesante. El sociólogo y filósofo pues, soviético llamado Andrei Fursov plantea en una de sus obras, que de hecho pues es compleja su obra en el sentido de que no tiene básicamente un encuadre sociológico o muchas veces de ciencias sociales que pueda igualarse o que pueda en cierta manera homologarse con estudios que por ejemplo muchos occidentales llevan a cabo. La cuestión aquí importante, sí, con Andrei Fursov, es que él plantea un estudio de la modernidad y de la posmodernidad centrado precisamente en los ejes de poder. Fursov plantea el ejes de poder que tienen que ver tanto con el dinero, el eje económico, sí, hay otro eje que es de tipo político y otro que tiene que ver con conocimiento de información. Esta idea que Fursov nos trae, ¿sí? En cierta manera, plantea que de una u otra forma es muy difícil poder ser exhaustivo y presentar con el rigor analítico que muchas veces, por ejemplo, vemos en las ciencias naturales, fenómenos de carácter social o de carácter político. Eso es muy complejo, ¿no? Para él. Él plantea que, por ejemplo, la tríada de sociología, economía y ciencias políticas vendrían en una forma u otra a resolver ese problema. Y esa tríada la denomina él cryptonomics. Es algo bastante interesante. Entonces, la cryptonomics finalmente vendría a resolver ese problema fundamental que por sí sola la ciencia política, la sociología y la economía no pueden. Ahora, Fursov plantea que efectivamente este tipo de instituciones, como hablar, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, hablar del Club de Roma, son instituciones que básicamente juegan con un conjunto de elementos que están de una forma escindidos. ¿Sí? Son elementos que muchas veces pues, pertenecen a lobbies, cuestiones de negociación, y pensemos en esto a los que, por ejemplo, utilizan tan fácilmente la jerga de conspiranoia. Pensemos en términos de que, por ejemplo, ¿cómo podemos obtener información del lobby de drogas, ¿no? En Estados Unidos. Si ese tipo de negociaciones lo hacen, pues por debajo de la mesa, lo hacen bajo condiciones en las que, pues obviamente, necesitan tener un sesgo informativo o lo que nosotros llamamos los economistas, una simetría de información muy específica para obtener una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva es imposible, o sea, que podamos tener el rigor metodológico de las ciencias naturales. Bajo esa perspectiva, sí, Fursov planteaba sí, que este tipo de triada, como les mencionaba, vendría a resolver de una manera un poco más integral, si quieren llamarle holística. No estoy muy de acuerdo con el término, muchos lo ubican mejor de esa manera, pero podría resolver precisamente esos sesgos o asimetrías de información y entender desde una perspectiva más amplia, más general, universal, si nosotros lo podemos llamar de esa manera, es precisamente el problema humano, tanto en la cuestión social, institucional, obviamente, y también política y económica. Entonces, esto, pues, ¿a qué obedece? ¿Sí? ¿O por qué es necesario plantearlo al inicio de hablar de un gran reinicio que, pues, corrió como un chisme, ¿no? Como una especie de mito, ¿sí? Hacia pues, mediados de la década pasada, cuando estábamos en el arco, ¿no? Que apenas sucedía la gran crisis financiera de 2008 y que había la década de 2010 hasta 2000, o de 2011, vamos, a 2020, ese arco se abría precisamente con las primaveras árabes, ¿sí? Con
con las guerras de colores también, en algunos lugares, y con un impulso supuestamente democrático de muchos tipos de grupos que pretendían supuestamente cambiar de régimen. Esto lo menciono porque va a haber mucho sesgo cuando planteemos ese tipo de cuestiones y vamos a tener que recurrir a términos de carácter sociológico, a términos de carácter político, a términos de carácter más económico, sí, que de una u otra manera sí tengan un planteamiento que trascienda, sí, y que no nada más se queden pues en una u otra parcela de conocimiento. Esto es lo más importante. Entonces, aquí hay que plantearlo desde un principio. ¿Por qué? Porque el Gran Reset, como tal, es un término, ¿sí? Que surge en las comunidades, pues llamarla de financieros, de analistas económicos, de hackers también, un tanto cyberpunk y cypherpunk también, y se hablaba básicamente de un evento disruptivo como tal, un punto de inflexión que no se entendía hasta qué punto podía ser ocasionado únicamente por las finanzas o en los mercados financieros, más específicamente, y a partir de ahí correr, ¿sí?, hacia toda la estructura global y ocasionar precisamente un fenómeno que paralizara los mercados, pero no, ya no los mercados financieros, sino ya los mercados de la economía real. O sea, estamos hablando de mercados de trabajo, mercados de bienes y servicios. Entonces, esa jerga básicamente comienza a pulular, ¿sí?, en redes sociales. Twitter fue un gran difusor de esta tecnología y a medida que avanzaba, ¿sí?, hacia 2016 en las elecciones de Estados Unidos, hacia 2018, por ejemplo, con las elecciones aquí en México, la situación era cada vez más crítica en términos de que se sostenía ya cada vez en menor medida lo que llamábamos un orden liberal. Ese orden liberal básicamente pues planteaba en cierta manera lo que era pues la libertad de empresa, el libre mercado, la democracia como básicamente forma, ¿no? Una forma de gobierno representativa, pero ojo, democracia, estamos hablando de democracia liberal, ¿sí? Democracia a través de la elección del consumidor, no de una forma participativa. La forma participativa la llevaba a cabo el gobierno, ¿sí?, con políticas públicas muy focalizadas, muy asistencialistas, patrimonialismo, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es que el orden liberal pues se veía en cierta manera sustentado por ciertos pilares que cada vez se veían más cuestionados. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando llega, por ejemplo, Trump a la Casa Blanca, Trump fue una especie de catalizador de todo el movimiento que iba a venir eventualmente. Yo no estoy hablando de que Trump sea parte del Estado profundo, como muchos le llaman, o parte de esta agenda del gran reinicio, pero sí estoy hablando de que incluso si esto ya era sabido años antes, la misma élite, o sea, o aquellos que forman la clase dominante, y en este caso hablamos de una oligarquía financiera constituida, por ejemplo, clanes nobiliarios, reyes, etcétera. Esa gente ya sabía, obviamente, que el orden liberal, como tal, no era eterno y que en algún momento iba a ceder. Y iba a ceder a presiones que eran ya cada vez también más obvias, en cierto sentido también hablamos, por ejemplo, de que cada vez ese sistema de participación ciudadana a través del consumismo, pues no se sostenía en Estados Unidos, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Pues pueden ver, por ejemplo, la situación actual que se vive o que se suscita en Pensilvania. Pensilvania se ha convertido en una de las regiones más pobres en Estados Unidos. Es increíble la cantidad de personas, o sea, que hay en situación de calle. Y esto precisamente porque al cabo de 10 años la situación se ha degradado bastante. Y esto hubiera sido a lo mejor parte, o sea, del elemento que los liberales, por ejemplo, los demócratas en Estados Unidos hubieran podido seguir continuando con su gobierno,
Pero Trump pues vino a hacer un cambio ahí interesante, pero ya muchos veían que esto era parte, ¿no? O sea, de una forma de un cambio más grande. Trump, consciente o inconsciente de ello, o sea, fue una pieza clave, vamos, en esto. Y lo digo porque, pues en cierta manera sí creó una división muy fuerte en Estados Unidos. Gente, pues del ala conservadora liberal, comenzaron a apoyarlo. Y esto, pues cedió, y digo cedió de ceder en los mercados financieros, hasta tal punto que, por ejemplo, sí se creó una especie de columna política dentro de los mercados financieros en contra del presidente Trump en ese momento. Esto, pues obviamente, como una reacción, ¿sí?, a las políticas proteccionistas o mercantilistas que le llamaron en un primer momento. Y ese gran reinicio se siguió cocinando, o sea, no paró allí. Muchos agoreros, sí, creo que de QAnon, planteaban que el gran reinicio iba a suceder como una especie de consecuencia si Donald Trump no seguía en el poder. La realidad es que ya estaba cocinándose, o sea, Trump lo único que hizo fue en cierta manera relajar un poco lo que era la tensión globalista y generar condiciones precisamente de nacionalismos más bien económicos, con ciertos toques, ¿no? Hay notas de chauvinismo, de, pues sí, podríamos llamarlo, con cierta patriotería bastante reaccionaria, ¿no? Muy exagerada, exacerbada en ese sentido. Pues aquí hay que entender que, por ejemplo, pues había judíos, ¿no? También demasiados, pues, trumpistas, pero que también, por ejemplo, hubo otros que estaban en contra de lo que hizo Trump con el muro. O sea, fueron varias situaciones, pues. Pero el punto es que Trump sí creo que sí fungió como una válvula de escape y finalmente el gran reinicio comienza precisamente con la pandemia. Esto es importante. Creo que hay que dejarlo muy en claro. Y aquí sí veo muy necesario de repente referirnos a quienes presumiblemente pueden estar detrás de esto. A mí me llama mucho la atención que este término, que en un principio, como les comentaba, surgió en esas comunidades muy específicas y que siguió corriendo con el paso de los años hasta la administración Trump, este término comenzó pues en la clandestinidad y terminó básicamente como bandera de una revolución, y llamo revolución en un sentido completamente figurado, pseudo revolucionario, pero esta revolución terminó precisamente, sí, siendo la bandera del Foro Económico Mundial y una especie de vector de cambio de la Agenda 2030 de la ONU. Sí, ¿por qué? Bueno, esto efectivamente porque hacia el año 2020 aparece un libro llamado COVID-19, El Gran Reinicio, escrito principalmente por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Sí, es interesante observar cómo este libro plantea cuestiones muy concretas que creo que podríamos abordar eventualmente, no nada más en este programa, porque sí es un libro que de verdad es una hoja de ruta. Y no es el libro nada más. Creo que para la mayoría de analistas que ya han estado acostumbrados a trabajar un poco con documentos del Foro Económico Mundial, leer el libro pues no les supone algo diferente o algo nuevo, sino simplemente una manera más estructurada, ¿sí?, de plantear la situación y los cambios posibles que se pueden dar en los próximos años. Sí, bueno, en relación al libro, me gustaría en este sentido citar un pequeño párrafo que parece bastante interesante. De hecho, es un párrafo de la misma introducción, o sea, dense una idea si esto está al inicio del libro, qué es lo que viene después. Pero me gusta mucho este párrafo porque creo que resume de una u otra manera el espíritu del libro y lo que contiene. Cito: la pandemia acelerará cambios sistémicos que ya eran evidentes antes de la crisis: el retroceso parcial de la globalización, el creciente alejamiento entre Estados Unidos y China, la aceleración de la automatización, la preocupación por el incremento de la vigilancia, el creciente atractivo de las políticas de bienestar, el auge de los nacionalismos y el consiguiente miedo a la inmigración, el creciente poder de la tecnología o la necesidad
de que las empresas refuercen todavía más su presencia en Internet, etcétera. Creo que, ajá, o sea, se refiere a todo. No, no sé, por ejemplo, en este sentido, pues a ti qué te parezca, ¿no? O sea, qué comentarios puedas tener al respecto. Ajá. Sí, abro, aquí ya me estoy escuchando. Espérame. Ah, sí. ¿Cómo se llama aquí? Aquí, pues sí, efectivamente, con lo que acabas de leer, pues básicamente ya nos están contando, pues todo, pues, ¿no? Y que esté en el inicio te está diciendo, curiosamente ahorita la pandemia es la oportunidad para poder ordenar, entre comillas, todo este caos que ya lo sabíamos, pues, ¿no? Entonces sí, sí está bastante... ¿Ahí tienes el libro? Sí, 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 aquí lo tengo. ¿Podrías mostrar la Digital. portada? Espérame. Como es digital, a ver Ah, ok. si lo vamos a ver. Si no, ¿cómo se llama? Pero sí Estando... ¿Cómo dices que se llama? es COVID-19 el gran reinicio. Ajá, de inicio. Creo que ahí lo pueden ver. Ajá, sí, ahí está. Ah, bueno, ya ahí está. Sí, bueno, bastante, ¿cómo se llama ahí? Wow, tal cual te están contando ya la película, pues, ¿no? Que efectivamente, lo malo es de que sí se ha metido mucho ese concepto de conspiranoia. Mucho tiene que ver porque igual nada más se habla de un tipo gran reset, pero no se especifica en sí en qué. Yo sé que solamente la gente dice, es que es un gran reset donde no tendrás nada y serás feliz. Bueno, sí, pero ¿dónde está el plan? ¿Dónde está más la carne? Pues, ¿no? Que pues básicamente ahí en ese libro ya está bien desglosado en qué consiste todo eso. Ahí acabas de decir que hablaba sobre que es una oportunidad para arreglar lo que viene siendo los problemas financieros, dice, que hacer que Ujú. las empresas tengan más posición en internet. ¿Y qué otras cosas mencionaba? Ahí diste como quien dice pues tal cual los pasos, pues, ¿no? Pues es que también, por ejemplo, ya tenían, vamos, descontado el problema de los nacionalismos o Ajá, la tensión China-Estados Unidos. sí, Creo que ya estaba dentro de la misma, pues dentro de la misma ecuación, o sea, eran factores que de una u otra manera se iban a dar. sí, sí, sí. Y pues aquí ya suena como, bueno, tal cual es una explosión controlada, pues. Los mismos actores económicos que sí tienen preponderancia y participación pues en la economía, pues ya te están diciendo que así es como van a actuar, pues, ¿no? Pero bueno, eso está bastante. ¿Qué más? Pues fíjate, algo interesante es que, por ejemplo, esa cita, sí, que comencé a plantearles, o que les cité hace un momento, valga la redundancia, Ajá. sí, ese extracto, pues básicamente lo podemos tomar como un juicio objetivo, ¿no? O sea, Sí. son elementos que ya existen y sí, en una u otra forma, creo que cualquier persona observadora podría concluir lo mismo, podría decir, bueno, pues es que esto sí viene a acelerar las cosas, ¿no? Ujú. Pero vamos yendo, por ejemplo, a una parte del libro donde ya hay un juicio de valor. En juicios de valor ya estamos hablando de otra cosa, ya hablamos de apreciaciones más concretas y en este sentido podemos ver un poco de lo que piensa ese tipo de personas. Vale, abro cita. Muchos nos preguntamos cuándo volverán las cosas a la normalidad. La respuesta corta es nunca. Nada volverá a tener jamás el sentido de normalidad defectuosa que prevalecía antes de la crisis, porque la pandemia del coronavirus marca un punto de inflexión fundamental en nuestra trayectoria global. Algunos analistas lo llaman una gran bifurcación, otros aluden a una profunda crisis de proporciones bíblicas, pero el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo. El mundo que conocíamos en los primeros meses de 2020 ya no existe, se ha desvanecido en el contexto de la pandemia. Ujú. Entonces, bueno, pues hablamos de que es defectuoso el mundo, ¿no? O sea, Ujú. es algo que es deseable, vamos. Sí. Si hablamos, por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, tenemos un problema de salud pública derivado, por ejemplo, de las malas políticas de privatización que prevaleció durante el periodo neoliberal, ¿no? Que le llaman de esa manera.
No es lo mismo, por ejemplo, concluir de allí, o sea, que es algo pues esperado o en cierta manera previsible y que pues consecuentemente, ¿no? Tendría que pasar, a por ejemplo decir, bueno, pues es que es deseable, ¿no? Es deseable que los sistemas fallen, ¿sí? Y en cierta manera, bueno, pues la gente se muere porque pues, se tiene que morir, ¿no? O sea, eso es distinto, o sea, no estamos hablando de lo mismo. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, uno puede darse cuenta del planteamiento que tiene este tipo de personas. Ahora, si nosotros vamos un poco a lo que ya habíamos planteado, por ejemplo, en el programa anterior, ya habíamos escuchado un poco de lo que era la Open Society de George Soros. Sí. Y observamos en George Soros esa necesidad básicamente de romper esquemas o límites de carácter nacional que de una u otra manera constituyeran barreras o fueran algún tipo de impedimento para que las sociedades funcionaran virtuosamente, ¿sí? Bajo esa perspectiva de apertura. Que, pues, ¿a qué apertura nos referimos? Pues a la de la globalización. O sea, nos referimos básicamente a mercados globales, a mercados libres, a democracia, democracia liberal, democracia burguesa, derechos humanos, obviamente no para todos, tienen mayor énfasis en las minorías. Y aquí el punto, pues, es que obviamente cuando nosotros entendemos ese marco, ¿sí? Bajo el cual opera Open Society y esta visión del globalismo anterior a todo esto, pues creo que es un poco previsible que una pandemia de este tipo marcara un rumbo en torno a gestionar estos procesos, que como ellos llaman perfectamente en este libro, tendieran, por ejemplo, a constituir amenazas a la misma globalización, porque ellos lo reconocen. O sea, creo que, a ver, vamos siendo honestos, ¿no? Y, por ejemplo, planteárnoslo desde la política aquí en México. Cualquier persona que en este momento todavía, y voy a ser más puntilloso, ¿no? Más puntual. Cualquier persona en la política, ¿sí? En un alto cargo, cualquier político que aluda, ¿sí? A un esfuerzo por retomar la globalización, a un esfuerzo, ¿sí? Por marcar esas virtudes de la globalización y enaltecerlas como algo invencible, como algo que no cedía bajo ninguna presión, creo que eso es un criterio totalmente absurdo y es una persona de no tomarse en serio. Sí, no se repudia inmediatamente, ¿cómo se llama? Ahorita esos personajes pues están ya ganándose, y es que ya es el odio hasta emocional, pues, ¿no? Porque ya no es un diálogo, ya no es un odio, por así decirlo, mental donde se analiza sus propuestas y se dice, no, no tienen futuro, no, ya es hasta pasional, pues, ¿no? Entonces sí, ese es como se llama un detalle de que tenemos, como dices, aquí en México, pues bastante marcado. Sí, y aparte, o sea, de una u otra manera te habla de un sesgo cognitivo peligroso Sí, en el sentido de que no estamos viendo hacia adelante, estamos viendo hacia atrás. sí, Y lamentablemente los que se autodenominan aquí en México conservadores, pues son conservadores de dientes para afuera, o sea, están viendo efectivamente solamente un orden de carácter liberal que sí beneficiaba sus intereses de clase social y ya, o sea, no hay más, o sea, no hay una propuesta de futuro, no hay una propuesta de programa económico, no hay nada, absolutamente nada de eso. ujú, Brinca un poco el hecho de que, por ejemplo, la izquierda de repente, aun y cuando es coja ya, ¿no? Y está media castrada en ese sentido, tenga ideas más claras, ¿no? Sobre el futuro, o por lo menos sepa con quién aliarse para poder salir adelante, ¿no? sí, que Pero salía con todo lo que se no, mueva. sí, o sea, yo no aplaudo a la izquierda, de hecho, o sea, me parece que es lo más parasitario que hay en este momento, Sí, pero sí detecto pues con cierta acritud, con mucha crítica, las posturas, pues, absurdas que tiene la derecha, que no llevan hacia ningún lado. Y bueno, bajo ese marco les estábamos comentando que precisamente es lo que se busca. O sea, pensemos en términos de la Open Society, cómo podemos
por ejemplo, gestionar el problema actual del coronavirus. O sea, el coronavirus de una u otra manera obliga, ¿sí?, a que se abran las fronteras. ¿Por qué? Pues porque necesitamos médicos, necesitamos vacunas. Hay que entender en términos, mucha gente no entendió eso y es lamentable. Muchos países requirieron precisamente de ayuda humanitaria en términos de que sus sistemas de salud pública estaban quebrados. Porque Entonces, eso es algo que también no se comentó, bueno, la gente no lo comentaba, porque pues si no está en los medios de comunicación no lo comentan, de cómo es de que realmente la pandemia también demostró y no se dieron cuenta de la propuesta fracasada precisamente del neoliberalismo, de las privatizaciones del sector salud, donde pues bueno, me dio COVID y yo le echo la culpa al gobierno sin tomar en cuenta de que pues a ver, las políticas que están ahorita activas son políticas neoliberales, privatización y todo ese rollo, y pues realmente si me estoy muriendo es porque el hospital público está destruido y no me alcanza para un hospital privado. Creo que la estadística era de que la supervivencia en los hospitales privados eran 3 veces más que en el hospital público, pues, ¿no? Pero pues ahí nunca se habló de que todo el tiempo era criticar pues por ejemplo, al gobierno el hospital público, sin decir, oye, mijo, pero también recuerda que el gobierno o la política es privada y que no te alcance para un privado, pues también es un problema, pues, ¿no? O sea, ese es el problema real de que el neoliberalismo pues no nos solucionó, no nos alivió de la pandemia, pues pues el neoliberalismo no cumplió con su promesa de que todos íbamos a tener dinero para ir al mercado, ¿cómo se llama?, competitivo de la salud, y que todos los hospitales iban a estar compitiendo entre ellos y iban a ofrecer cada vez salud más y más barata y mejor por competencia. Y si llegaba una pandemia no pasa nada porque todos traemos dinero y hay tantos hospitales privados que vamos a poder acceder a ellos para curarnos de lo que sea. Y pues no se cumplió esa promesa neoliberal. Y al contrario, pues simplemente nos enfrentamos a que nadie tiene para eso y los hospitales públicos totalmente llenos, pues. Y no se tomó en cuenta de ese fracaso neoliberal. sí, jamás iba, o sea, jamás iba a suceder. O sea, creo que aquí, por ejemplo, las perspectivas ideológicas que tienen los libertarios, creo que salieron rebotando y es una mejor forma de entender cómo, por ejemplo, de haber, ¿no? Porque de hecho yo lo he visto mucho, que los libertarios son buenos para el combate ideológico, pero en términos prácticos pues son una vergüenza. O sea, realmente Sí, claro. su forma de rebatir un argumento no es a través, por ejemplo, de éxitos o de, o de ejemplos, ¿no?, que haya tenido cierta política en un país o en otro, ¿no? Sino Sí, ¿no? su éxito argumentativo siempre radica básicamente en, pues es que el socialismo fracasó, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, pero eso ocurrió ya hace 20 años, ¿no? Sí, es que todavía Eh, es chistoso porque efectivamente muchos de los que están en el pensamiento libertario realmente parecen gringos de los años 70, ¿no? sí, Parecen gringos de gente que juran que el capitalismo los va a salvar porque pues juran que en México hay un capitalismo donde cualquier persona puede tener acceso rápido a un capital y poner una empresa bien, cuando al final en México existe changarrero, changarrerismo. Pues no se tiene realmente, la población no tiene dinero para poner realmente empresas grandes. Y pues todavía siguen culpando al comunismo como si fueran los 60, 70 y que creen que, no sé, Cuba todavía lo ven como si fuera una amenaza realmente a Estados Unidos, pues, ¿no? Cuando dices, pues bueno, es una isla bastante debilitada. Creen que Venezuela y Maduro son un proyecto global, ¿no? O sea, realmente sí creen que Venezuela tiene toda una ideología que espera expandirlo cuando pues son simplemente ideologías pues que se quedaron nacionales, pues, ¿no? Entonces sí, eso es otro problema ahorita que hablamos de propuestas de izquierda o de derecha, no se saben ubicar, pues, ¿no? En un contexto México 2022. sí, es completamente anacrónica su crítica. Y también, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver
pues muchas veces con las alternativas que proponen, creo Sí, que ese tipo de ideología vino a revitalizarla mucho lo que fueron las criptos sí. y toda esta economía o e-commerce y todos los segmentos, ¿no? Que tienen Ujú. que ver con nuevas tecnologías, pero finalmente, o sea, es una forma de ilusión, o sea, no, ni se puede generalizar ese tipo de marco de carácter electrónico, de carácter virtual, ni tampoco va a tener básicamente una gestión autónoma. O sea, muchos de ellos tienen planteamientos muy hundidos en el mismo anarquismo y plantean, por ejemplo, la autogestión, ¿no? A partir de criptodivisas, a partir de incluso, por ejemplo, la generación de NFTs, de la generación de tokens, o sea, es muy variado y la realidad con ellos pues es que no están centrados precisamente en lo que es la economía real, ¿sí? En la economía de bienes y servicios, en mercados de trabajo, incluso en los mercados de capitales, ¿no? Para fines productivos no lo entienden. Ahora, aquí el punto con este tipo de gente es que específicamente, pues sí han estado jugando con una especie de peso muerto y son comodines, por ejemplo, en las cuestiones políticas actuales. Yo me refería, por ejemplo, a los libertarios como un ejemplo, ¿sí? Como un caso que vamos a ver en la actualidad y en los próximos meses. A medida que, por ejemplo, se degrada el valor comercial o el valor de mercado de las criptomonedas, vamos a ver sucumbir, por ejemplo, a mucha gente de ese tipo, ¿sí? Y Sí. a muchas de esas posturas. En lo personal, yo creo, o sea, que ya están muertos la mayoría, pero no se han dado cuenta. Y esto principalmente porque a inicios de la pandemia, por ejemplo, los estados nacionales demostraron precisamente tener más poder. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la gestión de este tipo de fenómeno, que fue la pandemia. Ahora, eso no quiere decir, por otro lado, que, por ejemplo, pues bueno, regresan para quedarse los totalitarismos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, que el comunismo de carácter en un solo país o el fascismo también estén retomando vigor. No, o sea, también son formas bastante vagas, o sea, en las que se puede entender la situación. Lo que sí sucedió hoy, por ejemplo, de manera desproporcionada, no solamente en cuestiones, por ejemplo, de un gobierno federal o un gobierno central, sí es cierto que estos gobiernos adquirieron mucho poder, básicamente porque gestionaron un problema público, pero también al interior de los países, los gobiernos subnacionales adquirieron un poder de manera desproporcionada. Y tenemos casos que, por ejemplo, en muchos países, gobiernos subnacionales adquirieron roles muy diferentes. Por ejemplo, aquí en México hubo gobiernos que, por ejemplo, asumieron de manera responsable la gestión de la crisis y otros que de verdad se pintaron como pequeñas dictaduras, ¿sí? Para llevar a cabo esos postulados. Y, por ejemplo, Jalisco es un ejemplo pues, paradigmático de esto, ¿sí? De cómo, por ejemplo, pues cualquier político realmente en funciones puede acaparar un poder con pocas restricciones o contrapesos. Y esto, pues obviamente a los amantes de la democracia les tiene que preocupar de una u otra manera porque es precisamente contra lo que ellos luchan, ¿sí? Contra ese poder ilimitado, absoluto, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de contrapeso y que, por ejemplo, estos gobiernos, estos gobernantes, pequeños tiranos, se escudaron o legitimaron su discurso y sus políticas bajo lo que fue el argumento científico, la narrativa de la ciencia. Entonces, llevando esto un poco a resumen, o sea, lo que pasó a inicios de 2020 fue que efectivamente los países recobraron cierto vigor muy interesante. Sí, un vigor en el sentido de proteccionismo, pues también podemos llamarlo rectoría, ¿no? La rectoría del Estado, sí, se reactivó se reactivó como no se había reactivado en mucho tiempo, pero ojo, esto no quiere decir que los estados se hayan vuelto soberanos o que haya nacionalismos que atenten, por ejemplo, contra la globalización. Si nosotros observamos más de cerca, por ejemplo, la mayoría de países se convirtieron, ¿sí?, en agentes o en receptores de políticas asistencialistas de organizaciones supranacionales. O sea,
OMS, la Organización Mundial de la Salud principalmente, o empresas multinacionales farmacéuticas. Y aquí, si nosotros observamos, es exactamente el mismo patrón de dependencia. Bueno, no exactamente el mismo, porque vamos a hablar en otro ámbito, pero las proporciones son análogas, que por ejemplo, si hablamos de la dependencia que existe de un Estado nacional respecto al Fondo Monetario Internacional o respecto al Banco Mundial. Entonces, neoliberalismo no se ha acabado, sigue. ¿Sí? Y sigue tanto para México como para otros países del mundo. Se volvieron más dependientes todavía. Y aquí es más lastimoso este tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque si antes, por ejemplo, los países se enfrentaban a una dependencia financiera del dólar, actualmente estamos hablando de una dependencia en términos de conocimiento, en términos de economía real, no de economía financiera. Eso es muy importante. Y mucha gente pasó por alto esto. Sí, yo escuchaba, por ejemplo, a muchos morenistas aquí o López Obradoristas decir, es que derrotamos al neoliberalismo, es que el neoliberalismo es cosa del pasado. No, está más vivo que nunca. Sí, quitamos a una tecnocracia que se formaba en el ITAM, sí, en el CIDE, sí, o a muchos yuppies, ¿no? Del Colegio de México, y metimos a otra tecnocracia, sí, que tiene que ver precisamente, pues, con el área médica, con el área científica, y muchos de ellos pues, son formados en universidades como la Johns Hopkins, o sea, ponte a pensar en eso y sí o no es peligroso, o sea, por supuesto, no tenemos soberanía en cuestiones de conocimiento y todavía peor, ¿sí? En nuestra situación, ¿sí? Lo que tenemos es que, por ejemplo, el gobierno federal hizo recortes muy duros hacia ciencia y tecnología. No se ha superado eso, seguimos bajo la misma problemática de que no se están desarrollando los elementos cognitivos o de información necesarios, tecnológicos, no se diga, para poder atender a esta crisis. Y Y tienen que muy ser, probablemente no se hagan. y tienen que ser pues desde México, pues, ¿no? Porque pues al final si también Claro, estamos pues mandando a toda gente al extranjero, pues bueno, ya la idea que trae la filosofía pues no responde efectivamente desde raíz a intereses nacionales, pues. Entonces simplemente es como no, es que mira, ya porque es neoliberalismo mezclado con aquí en México, ya lo ven como propuesta mexicana, pues no. Y como dices, también en cuestiones de oposición, por ejemplo, el otro día estaba viendo a alguien que estaba, ya ves que fue todo lo de los maestros, y estaban uh-huh. discutiendo, era alguien de Morena, y estaban discutiendo sobre cómo debería de ser la educación aquí en México. Y pues básicamente te está diciendo, estaba diciendo todo el discurso que puedes oír en cualquier universidad de California, California liberal, la izquierda de Biden, pues tratándolo de meter a fuerzas aquí en México, pues, ¿no? Y si a eso ya le llaman oposición, o ya le llaman nacionalismo, o ya le llaman solución, pues no, simplemente se cambió de color a la misma globalización. Pero ahora es Es un, sí, 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 globalización de y izquierda, fíjate, pues. es un, exacto, o sea, es un problema. Yo, pues en su momento, cuando era estudiante y teníamos pues, estos grupos políticos de discusión, política estudiantil que pues, no tenía absolutamente nada que ver con la Federación de Estudiantes ni nada, nosotros observamos precisamente eso. O sea, había una especie de crítica muy fuerte hacia que, por ejemplo, los funcionarios, ¿no? Tecnócratas, pues eran educados en, pues no sé, principalmente aquí en México, en universidades como ITAM, como CIDE, universidades privadas, TEC de Monterrey también juega mucho el TEC, hay que entenderlo. Y decíamos, no, pero bueno, fulanito de tal se fue, por ejemplo, a Yale, fulanito se fue a Stanford, o el otro a Harvard, entonces pues ya no, son del imperio yanqui, como mucho rojo y zurdo dicen. Ujú. Pero la realidad, por ejemplo, es que pues no necesitamos mandar a gente al extranjero, simplemente hay que ver los programas de estudio que tenemos en la actualidad y ver, por ejemplo, o sea, cómo la mayoría, en nuestro caso, por ejemplo, ciencias sociales, estudiamos con teorías nuestra realidad mexicana, pero teorías formalistas, teorías que incluso
podrían ser perfectamente, o sea, postulados, teoremas de carácter lógico-matemático, y en ese sentido, pues están totalmente lejanas a la realidad mexicana. Lo más cercano que, por ejemplo, uno puede estudiar en ese sentido es el estructuralismo mexicano, y es, por ejemplo, la economía política, que muchas veces, o si no es que todas, tiene un sesgo marxista predominante y lleva, por ejemplo, pues a tener una especie de, pues sí, una especie de sesgo cognitivo de la realidad, porque también cae en el extremo opuesto, por ejemplo, de la economía neoclásica o de la economía liberal. Sí, no tenemos absolutamente, o sea, una teoría, sí, vigente que permita, por ejemplo, pues replantear lo que es una política pública mexicana, ¿sí? O una política económica, ¿sí? Monetaria, fiscal, no existe. Entonces, no necesitamos mandar a gente a Yale, Stanford, ¿sí? A Harvard. Los tenemos aquí, o sea, realmente creo que son hasta a veces los más dañinos porque se encargan de propagar, ¿sí? Ese veneno liberal, ¿sí? En la juventud y de inculcarles actos, de inculcarles costumbres, incluso creencias, ¿no? Ahora con el emprendimiento esto se ha vuelto una grosería y efectivamente, o sea, pues ya es descarado, o sea, mentirle pues, a un joven que está estudiando una licenciatura en una escuela pública y que muy probablemente, pues sí, o sea, nada más pueda aprenderse la jerga o la ideología de emprendimiento, ¿sí? Y pues no aspirar a nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene capital. Los Sí, libertarios dirían, bueno, esto es porque no existen las instituciones, si existiera el libre mercado, bla, 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 bla. Pero el punto, o sea, es que la realidad va a distar siempre de eso. No vamos a tener acceso, ¿sí? A ese nivel de desarrollo que nos están vendiendo y lamentablemente, o sea, pues es lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Tenemos una nueva tecnocracia, ¿sí? Los tecnócratas actuales, pues obviamente tienen un sesgo muy enfocado precisamente en ciencias médicas, en ingenierías, o por ejemplo, pues lo que tiene que ver con el nuevo paradigma científico-tecnológico que es el NBIC, que es Nano, Bio, Info y Cogno, ¿sí? Tanto en ciencias como en tecnología, o sea, estamos hablando de nanotecnología, nanociencias, estamos hablando de biotecnología, biociencias, estamos hablando de tecnologías de la información, ¿sí? Y estamos hablando finalmente de ciencias del conocimiento, ciencias cognitivas, o sea, neurociencias, etcétera. Ese es el nuevo enfoque, ¿sí? Y ahí tienes a los nuevos tecnócratas que se van a encargar de gestionar la nueva realidad, ¿sí? La nueva normalidad que está planteando, por ejemplo, pues el Foro Económico Mundial. En ese sentido, son cambios graduales. Sí me gustaría que, por ejemplo, pues quienes nos escuchan entiendan que no vamos a ver, por ejemplo, y ojo, Klaus Schwab, es muy contundente en esto cuando escribe en COVID-19, el gran reinicio, es muy contundente en el sentido de los grandes cambios. Y ellos hablan, por ejemplo, y esto tiene una influencia de George Soros, o sea, está ahí, de Karl Popper, está ahí implícita. Ahora sí, pues quien tenga ojos que vea y oídos que escuche. Hablan de cambios graduales, ¿sí? Cambios que tienen que ver no con saltos, ¿sí? O con grandes transformaciones revolucionarias, sino con cambios en los cuales se va adaptando la sociedad. Sí, muy parecido a procesos de reingeniería, a procesos que tienen que ver con, pues, lo que ya habíamos visto, ¿no? Ingeniería social, etcétera, ingeniería económica, demográfica. Y aquí lo importante es de que se cumple otra gran teoría y que nos había hablado el mismo, el mismo académico de origen soviético, ¿sí? Que enuncia al principio, olvidé su nombre ahorita, pero bueno, esta teoría sí nos habla precisamente de las 3Ds, ¿sí? Y estas 3Ds hacen alusión precisamente a los vectores que de una u otra manera constituyen las políticas o las grandes agendas, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de desindustrialización, no fue Dugin, ¿verdad? El que desraza. dijo eso, ¿sí? No, ¿verdad? Es otro. ¿Mande? No es Dugin, es otro. Andrew Furso.
Ah, No, sí, es André Furso. sí, 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 nada más que olvido nombres, sí, es sí, normal. Andrei Fursov lo plantea, ¿no? ajá, Además de lo que les comentaba sobre la criptonomía o el cryptonomics, él planteaba precisamente que estos institutos, principalmente Club de Roma, Foro Económico Mundial, seguían estos vectores en la mayoría de sus políticas. Y estamos hablando, por ejemplo, de desracionalización, desindustrialización, y el otro es despoblamiento, ¿sí? Esos tres vectores, pues básicamente tienen que ver con el cambio que hubo de la economía industrial a la economía del servicios. Sí, economía y sociedad industrial y economía y sociedad de servicios básicamente son dos transformaciones que ocurrieron en el pasado siglo. El cambio de una a la otra, pues lo pueden ver ustedes precisamente en las condiciones que prevalecieron en Detroit, ujú, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70 y principios de los 80, cuando ya se estaba descomponiendo la sociedad de esa ciudad, sí, de Detroit, Estados Unidos. Entonces aquí la cuestión pues es que, por ejemplo, esos cambios pues obviamente plantean en un primer momento lo que fue la deslocalización de la industria. La industria ya no fue nacional. Si ustedes recuerdan un poco, por ejemplo, Trump, uno de los postulados del Make America Great Again era precisamente retornar la capacidad industrial a Estados Unidos y dignificar al trabajador, ¿sí? Como fue en aquel momento. Bueno, pues esto un poco con lo que había ocurrido durante la transición de la economía industrial a la economía de servicios, y ahora la economía del conocimiento es brutal, o sea, radicalmente cambia demasiado las cosas. Si hubo desempleo de la economía industrial a la de servicios, ojo, economía de servicios también le llaman postindustrial. Si hubo desempleo en ese momento, pues bueno, de la postindustrial a la de conocimientos, el choque iba a ser más fuerte, ¿sí? ¿Y esto por qué? Pues porque la industria se deslocaliza y se relocaliza en la periferia, en los países pobres. Parte un poco del programa, ¿sí? De desarrollo, ¿sí? De este canto de las sirenas que le vendieron muy bien a los países pobres, precisamente para pues, que llegaran a esa convergencia con los países ricos y se industrializaran, pues obviamente esto nunca pasó, ¿sí? ujú. Entonces tenemos muchos elementos que vemos desde los 70s del siglo pasado hasta la segunda década, ¿sí? Del tercer milenio, y vemos muchos elementos que pues obviamente comienzan a reconfigurarse y a componerse o adaptarse en una nueva realidad. Sí, una realidad que, por ejemplo, pues está tomando cada vez más un sesgo virtual. Eh, Recuerden muchos de ustedes que las tecnologías de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial, esas tecnologías están paradas desde el año 2000, más específicamente de 2010, 2012 o 2013, creo que hubo un congreso en Hannover, Alemania, precisamente para pues plantear cómo iba a ser una especie de adaptación gradual de estas nuevas tecnologías al mercado global. ¿Por qué? Porque son tecnologías que tienen pues un periodo estancadas, no podían masificarse precisamente por las grandes disrupciones que podían tener en términos de desempleo, en términos de destrucción de capacidad económica, etcétera, etcétera. Entonces, pues vemos que, por ejemplo, después de COVID, estas tecnologías comienzan a aplicarse. Estoy hablando de realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, IoT, Internet de las Cosas, manufactura aditiva, ¿no? Impresión 3D, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el Big Data, ¿sí? El análisis de datos, se abrieron las compuertas, ¿sí? Y creo que esto, pues si lo observamos, por ejemplo, tiene una pauta de instrumentación de estas políticas que paulatinamente van a comenzar a tenerse en varias regiones del mundo, o sea, ya no de manera global, pero sí más enfocada. Ujú. Sí, ¿cómo se llama? Igual y eso estaría bueno platicarlo para la siguiente, ya dentro del Gran Reset.
en sí, bueno, el gran reset es, ok, inicio otra vez. ¿Para construir qué? Y pues sabemos que es ese pues futuro, bueno, futuro tecnológico, pues, ¿no? Se podría decir que ya ese futuro de robots y todo eso ya nos está alcanzando. Simplemente de que no es tan fácil como nada más vamos aplicando, cambiando el mundo con dinero, porque pues el desajuste social sería bastante y sí sería bastante interesante que a lo mejor para la siguiente pudiéramos hablar un poquito más de cuando hablamos de las 3Ds de desindustrialización, de racionalización y despoblación. Sí estaría bueno hablar de más centrado pues para que la gente ubique y sepa ver en el mundo, ah, mira, eso es desindustrialización, ah, mira, eso es desracionalización, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso estaría, ahorita llevamos 55 minutos, entonces yo creo que, ¿cómo se llama? Ya estaría bueno algún tipo de, no sé si comentario final o algo. ¿Cómo se llama? Ahorita pues en sí todo lo que viene siendo Gran Reset y todo lo del Foro Económico Mundial, bueno, como ya demostraste, son libros, ¿no? O sea, todos esos son libros y libros de información que se tiene que estar hablando. Por eso también luego mucha gente pues no cree en esto porque luego toda la gente lo quiere tomar, lo quieren explicar todo en un video y pues sí se necesita sustentar muy bien las cosas, pues. Entonces, igual y hemos estado, este es el segundo video sobre el Foro Económico Mundial, seguro pues vamos a estar 3 4 5 a lo mejor. Este, y bueno, no sé si quieras terminar con algo. Sí, solamente plantearles, o sea, que por ejemplo, cuando nosotros y precisamente comenzamos a hablar, ¿no? En el programa sobre estos vectores de poder, o sea, Ajá. no es lo mismo poder económico, poder político, poder de conocimiento. Hay que entenderlo desde la perspectiva de que no existe una pirámide de poder en el mundo, ¿sí? Y esto porque, por ejemplo, Daniel Stulin tiene una analogía bastante chistosa, ¿sí? Sí, Cuando dice, o sea, que pues esto no es como un Sanedrín, ¿no? O como un concilio en el que todos están tomados de las manos, ¿no? En una mesa. sí, claro. No, es más complejo, o sea, estás hablando de poderes que en muchos casos, por ejemplo, pues tienen siglos constituidos, o sea, hay casas nobiliarias que pues ya tienen sus años, ¿no? O sus siglos existiendo. Otros relativamente son más jóvenes, por ejemplo, sí hablaban mucho, por ejemplo, Andrei Fursov habla mucho de que y creo que Stulin en algún momento también planteó eso, los mismos del Instituto Schiller, sí, lo han mencionado en muchas ocasiones. Y creo que esto, en cierta manera, hace un reconocimiento muy interesante, sí, a un escritor, sí, que por obvias razones no mencionaré su nombre, por no caer en censura, sí, pero solamente diré que pues fue el gran dirigente, ¿no? Sí, de la Alemania Nacional Socialista, pero en su libro Mi lucha, él planteaba precisamente el carácter que tiene la clase dominante actual. Sí, de una forma exagerada, rampante y eminentemente, pues sí, exacerbada, pero el diagnóstico que hace precisamente de la actual oligarquía, ¿sí? Es la oligarquía del dinero, es la oligarquía que ostenta el poder económico. Hay otros poderes como, por ejemplo, oligarquías o grupos políticos también muy viejos, sobre todo en la nobleza, y también, por ejemplo, pues los que tienen que ver con el conocimiento. Tienen, por ejemplo, al Vaticano, ¿sí? Mucho posmoderno, ¿sí? Mucha persona ignorante en la actualidad tacha la iglesia como si fuera una especie de rémora enclavada, ¿no? En el oscurantismo medieval. Pero realmente, pues Vaticano y todo lo que tiene que ver con Occidente, pues son depositarios de las llaves del mundo clásico y ellos, pues efectivamente, no tienen, sí, lo que es, por ejemplo, un Silicon Valley, o no tienen, por ejemplo, un gran complejo industrial, sí, como lo tienen los alemanes, pero ellos tienen precisamente o han desarrollado durante siglos lo que son los límites y las estructuras de conocimiento que utilizamos. Entonces, literatura, cultura, todo lo que tiene que ver, pues precisamente pasó, sí, y sigue pasando por Vaticano. Son diferentes poderes y tienen que negociar entre ellos. Entonces, cuando hablemos de estructuras de poder, pues no hay que caer en ese sesgo infantil de pensar que pues
van a Davos, Suiza, un conjunto de empresarios, nobles y funcionarios públicos a hacer ritos satánicos, ¿no? O sea, como muchos también quisieran verlo en una analogía con el Bohemian Grove, pues no, o sea, no hay que ser tan infantiles para pensar en eso o de que pues pertenecen a la francmasonería u otras sociedades secretas que también pues hablan por hablar y no conocen absolutamente nada de eso. En este sentido, sí quiero dejar en claro que el Foro Económico Mundial es un agente muy importante, sí, es parte, sí, de una estructura de poder que precisamente está adquiriendo mucha relevancia porque lleva años estudiando el tema, lleva muchos años también formando pues grandes cuadros, ¿no? Intelectuales, científicos, entre ellos el mismo Klaus Schwab, o sea, hay que entenderlo que, por ejemplo, él sale o egresa de la Universidad de Friburgo, que les comentaba en el video pasado, pues fue el crisol desde el cual, por ejemplo, se origina el ordoliberalismo y el liberalismo radical, ¿no? Que, por ejemplo, fue y sigue siendo, sí, el padre de la economía de la Unión Europea, sí, de libre mercado. Entonces, pues tenemos ahí a un conjunto de personas que pues son importantes bajo diferentes perspectivas y hay que entenderlo, ¿no? O sea, las estructuras de poder son complejas y obviamente cambiantes con el tiempo. Muchos se quedan, muchos se van, pero lo importante aquí es tratar de entenderlas y, por ejemplo, pues verlo a nivel nacional que hay, que existe, qué tan dependientes son las estructuras de poder también aquí, porque siempre se forman y aunque sean lo más ruin o lo más mezquinas, pues hay que entender que juegan también, no a lo mejor en las grandes ligas, pero sí juegan a un nivel local y pues tienen cierto poder. Sí, bueno, ya. Sí, pues bueno, ¿cómo se llama? Luego le seguimos para el siguiente, ya tenemos la hora. ¿Cómo se llama? Vamos a seguir hablando de todo esto y voy a tener la grabación. Muchas gracias por vernos en YouTube.